Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Estás escuchando la segunda parte de la historia. Puedes escuchar la primera parte en el video anterior o siguiendo el enlace en la descripción debajo de este video. Feliz escucha. Cuando llegué a casa, revisé nuestra agenda para encontrar el número de Ted y Missy Stevenson. Cuando llamé, por supuesto, contestó Missy. Hola, Missy. Soy Tom Bailey, el esposo de Carol. ¿Puedo ir a hablar contigo ahora? Oh, hola, Tom. Sí, creo que eso es normal. Podía percibir la incertidumbre en su voz. No éramos tan cercanos, y sabía que se preguntaba por qué quería verla. Se enterará pronto, pensé sombríamente. En el camino a su casa, traté de pensar en qué decir. No es fácil decirle a una mujer que su esposo le está siendo infiel. El hecho de que no conociera muy bien a Missy hacía que todo fuera aún más incómodo. Pero sentía que no podía dejar que lo que sucediera a continuación la tomara por sorpresa. Missy asistió a la Universidad de Alabama con Carol y conmigo. Incluso estuvo en la misma hermandad que Carol. Parecía agradable, pero tenía 2 años menos que nosotros, así que no tuvimos muchas oportunidades de interactuar. Me sorprendió enterarme de que se casó con Ted. Para ser honesto, ella no era su tipo de todas formas. Chateamos en algunos eventos realizados en la estación de transmisión, pero Carol y yo ya no interactuábamos con ellos. Excepto Carol y Ted, añadí amargamente para mí mismo. Cuando llegué, me saludó y me ofreció algunos bocadillos. ¿Solo un vaso de agua fría, por favor?, pregunté. Tenía miedo de que se me secara la boca cuando le contara mis sombrías noticias. Después de que me trajo el vaso, di un sorbo y comencé con la tarea. Missy, ¿sabes dónde está Ted?, pregunté. Por supuesto, respondió ella. Fue a una convención de presentadores de radio. Estará ausente toda la semana. ¿Por qué preguntas? Missy, lamento decirte esto, pero Ted no está en la convención de radio. Me enteré de que él y mi esposa estaban teniendo una aventura, y ambos se fueron a la costa para pasar un tiempo íntimo. Missy me miró como si la hubiera abofeteado en la cara. No puede ser verdad, objetó. Lo despedí anoche. Podía ver que su mente estaba funcionando a toda velocidad mientras cambiaba sus argumentos. Él me ama. No me traicionaría de esa manera. Otra negación surgió. Carol era como una hermana mayor para mí. No me haría daño. Finalmente, estaba exhausta y simplemente me miró impotente. Oh, Tom, ¿estás seguro? Extraje sombríamente mi teléfono celular y reproduje un video tomado desde afuera del camerino mientras veía cómo se desarrollaba su pequeña aventura erótica. Sus ojos se pusieron rojos y luego comenzó a llorar. No sabía qué hacer, así que me senté a su lado, pasé mi brazo por sus hombros y comencé a frotarle suavemente la espalda. Entiendo, Missy. Lo entiendo. De repente, levantó la vista y la ira se encendió en ellos. Esta zorra lo sedujo. Exclamó, si la tuvieras bajo control. Pero interrumpió su diatriba cuando vio mi rostro afligido. Oh, Tom, perdóname. No lo pensé así. También perdiste a tu esposa, ¿verdad? Las palabras de Missy trajeron de vuelta todo mi dolor y pérdida con fuerza total, y mis lágrimas comenzaron a fluir de nuevo. Nos abrazamos mutuamente impotentes, buscando consuelo que no estaba allí. Finalmente, nos separamos. Se limpió la cara con la servilleta que había traído con las bebidas y luego me preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? Sentí que no tenía más opción que explicar el dilema en el que Carol me había puesto, especialmente en lo que respecta a Susan. Missy, que no tenía hijos, entendió de inmediato el poder de influencia que Carol tenía sobre mí y tomó mi mano con simpatía. Oh, Tom, nunca hubiera creído que ella podría ser tan cruel, tan fría. Luego me preguntó de nuevo, ¿entonces qué vas a hacer, Missy? Definitivamente voy a solicitar el divorcio,
pero todavía hay algo que necesito hacer para evitar perder a Susan. Es probablemente mejor que no lo sepas, en caso de que alguien te pregunte al respecto más tarde. No vas a hacer nada ilegal, ¿verdad? Ella jadeó. No, pero si tengo éxito, tanto ella como Ted lamentarán haberme engañado. Traté de darle una pequeña sonrisa para tranquilizarla, pero dudo que haya sido convincente. Entonces, ¿qué hay de ti?, pregunté. ¿Crees que ustedes dos pueden arreglar su matrimonio después de lo que me acabas de mostrar? Al enterarme de que esto ha estado sucediendo quién sabe cuánto tiempo, al descubrir que él y esta mocosa están pasando una semana juntos, no hay forma de que pueda quedarme con él y mantener la cabeza en alto. En este caso, puedes utilizar los servicios del abogado con el que contacté. Si no tienes a alguien en quien confíes, te lo sugiero. Ella me sonrió débilmente. No sé a quién contactar. Ciertamente no pensé que necesitaría un abogado. Si contactas a mi abogado, podría ahorrarte algo de dinero y al menos él tendrá todas las pruebas que yo tengo. Le entregué un papel preparado con el nombre, dirección y número de teléfono de mi abogado. Si lo contactas el lunes y le informas que tú y yo estamos juntos, él puede procesar tus documentos al mismo tiempo que los míos. Aceptó la información y asintió. Missy, tengo un gran favor que pedirte. ¿Cuál?, preguntó nerviosa. Todo lo que te pido es que no le digas a nadie, ni a tu familia, ni a tu amigo más cercano, a nadie, hasta que escuches de mí. La miré directamente a los ojos. Si le cuentas a alguien, podría perder la oportunidad de mantener a Susan. Ella me miró muy seriamente y sentí que entendía todo. No diré ni una palabra, Tom. Será difícil actuar como si nada hubiera pasado, pero lo prometo. La agradecí, me puse de pie y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas ahora, Tom?, preguntó. Le sonreí sombríamente y le dije, voy a recoger a mi hija y llevarla fuera de la ciudad hasta que todo esto termine. Ella me deseó suerte y yo hice lo mismo. Ambos la necesitaremos, pensé. Desde allí conduje a la casa de la señora Alsop. Cuando llegué, ella debió haberle avisado a Susan que yo iba porque mi pequeña me recibió en la puerta y se lanzó a mis brazos. ¿Te lo pasaste bien, cariño?, le pregunté. Oh, sí, papá. Pasé la noche. Desayunamos panqueques, y luego jugué con muñecas abrazando a Susan. Agradecí a la señora Alsop por cuidarla y le recordé que Susan no iría a verla la próxima semana. La señora Alsop me miró astutamente y preguntó, ¿está todo bien, Tom? Miré a Susan y luego a la señora Alsop. Espero que sí, respondí. Asintió y se inclinó para besar a Susan en la mejilla. Cuídate de esta pequeña. Es como si fuera mía. Y Tom, rezaré por ti. Gracias, señora Alsop. Significa mucho para mí. Con eso, llevé a Susan al auto y la senté en el asiento trasero. Cuando regresamos a casa, Susan comenzó a buscar a su madre. ¿Dónde está mamá?, preguntó. Cuando no pudo encontrarla, sentí que se me apretaba la garganta mientras le decía que mamá tenía que hacer un viaje. Pero ¿sabes qué? Tú y yo también vamos a hacer un viaje. ¿A dónde vamos, papá?, ella preguntó emocionada. Visitaremos a nuestros abuelos en la granja, dije. Ella chilló y empezó a bailar. A Susan le encantaban mis padres y disfrutaba viendo los animales en su pequeña granja en el campo de Alabama. ¿Podremos ver patitos y lechones?, preguntó. Por supuesto, querida, le dije. Y cuanto antes nos pongamos en marcha, antes podremos verlos. Entonces agarré la bolsa que ya había preparado para ella junto con mi maleta, y nos dirigimos de regreso al coche. Pensé en dejarle a Carol una nota sobre dónde estaríamos, pero decidí no hacerlo. Últimamente no ha pensado mucho en mí. ¿Por qué debería pensar yo en ella? Me llevó un poco más de una hora llegar a la granja de mis padres, y Susan durmió la mayor parte del camino.
pero cuando giramos hacia la entrada de grava áspera, ella se despertó y empezó a señalar los caballos y las vacas que podía ver a través de las ventanas del coche. Cuando llegamos a la casa, mamá y papá salieron a recibirnos, y cuando desabroché a Susan, corrió hacia la abuela y exigió que le mostrara las mascotas. Mamá tomó su mano y la llevó al granero y solo entonces me miró preocupada. Agarré mi bolso y papá agarró el de Susan y entramos para dejarlos en mi antigua habitación. Después de eso, papá me llevó a la cocina y me ofreció un vaso de té de frutas. Ya estaba endulzado, y el sabor me recordó a mi infancia. Esos días parecían muy lejanos. Bueno, Tom, ¿qué está pasando entre tú y Carol? Papá preguntó directamente. Él nunca había sido de muchas palabras, y pude ver la preocupación en sus ojos. Vamos a dar un paseo, papá, y te contaré todo. He estado temiendo esta conversación desde que los llamé para preguntar si podíamos venir a quedarnos una semana. Querían a Carol y la consideraban la hija que nunca tuvieron. Estaba casi seguro de que lo sorprendería. Mientras caminábamos junto a la cerca, comencé a contarle toda la siniestra historia. Se contuvo de dar consejos la mayor parte del tiempo, pero pude ver el dolor en sus ojos cuando me miraba varias veces. Se sorprendió por lo que le estaba contando. Cuando finalmente terminé, había lágrimas en sus ojos. Simplemente no puedo creer que Carol haya hecho algo así. Siempre fue tan amable con tu madre y conmigo. Y una madre tan buena para Susan. ¿Cómo pudo volverse tan cruel y egoísta? Se volvió y me miró detenidamente. Sabes, nunca dudé de ti, Tom. Pero, ¿no podría ser esto algún tipo de malentendido o tal vez alguna especie de broma? Me di cuenta de que estaba en negación y agarrándose a cualquier cosa, pero aún así me dolió un poco. Y luego pensé que si estuviera en su lugar, tendría que hacer las mismas preguntas. ¡Demonios! Todavía me resulta difícil creerlo yo mismo. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono. Inicié el video que grabé en el camerino, lo pausé y se lo di. Mira, papá. Mientras él recogía el teléfono, extendí la mano y toqué la flecha para comenzar a reproducirlo. Murmuró para sí mismo. En realidad, no puedo distinguir qué. ¡Oh Dios mío! Vi cómo la imagen se volvía más clara para él cuando el cuerpo casi desnudo de Carol se deslizaba fuera del abrazo de Ted Stevenson y comenzaba a deslizarse sobre su torso, alcanzando su cinturón, desabrochándolo y luego deshaciendo sus pantalones. Le quité el teléfono y él se quedó impotente, con los hombros caídos y el rostro tenso. Luego me agarró y me abrazó fuertemente. Oh, hijo. Lo siento mucho. Me duele tanto ver esto. Ni siquiera puedo imaginar cómo debiste sentirte tú. Nos quedamos allí por unos minutos más, luego nos dimos la vuelta y entramos en la casa en silencio. Él mantuvo su mano en mi hombro todo el camino. Cuando nos acercamos a la casa, me volví hacia él y le pregunté, papá, ¿no puedes decírselo tú mismo a mamá? No creo que pueda hacer esto. Asintió solemnemente. Lo haré, dijo. Cuando regresamos, mamá y Susan estaban en la cocina merendando. Mamá miró a papá y, al ver su rostro, se asustó. Empezó a decir algo, pero papá levantó la mano para detenerla. Hijo, dijo, ¿por qué no llevas a Susan al estanque y la dejas mirar todos esos patos? Al escuchar sus palabras, Susan saltó y me tomó de la mano. Vamos a ver a los patos, papá. Podemos ir, ¿verdad? Asentí agradecido a papá y llevé a Susan al estanque. Cuando regresamos a la casa, me di cuenta de que mi madre estaba llorando. Cuando entramos, se secó los ojos con una toalla, luego se acercó y me abrazó con fuerza. Te quiero, Tom. Tu papá y yo estaremos a tu lado pase lo que pase. Gracias, mamá, susurré, mirando por encima de su hombro. Vi a papá y dije, gracias, papá. Esto significa mucho para mí. Estuvimos allí por mucho tiempo,
y el silencio claramente comenzó a molestar a Susan, que no podía entender lo que había pasado. Así que me volví hacia ella y dije, «Está bien, Susan, vamos a deshacer las maletas. Luego necesitamos lavar los platos y prepararnos para la cena». Esto rompió el hechizo. Tomó mi mano y corrió hacia nuestra habitación, arrastrándome tras ella. Me dije que nunca perdería a mi hija, pase lo que pase. Al día siguiente era domingo, y todos fuimos a la vieja iglesia bautista a la que mamá y papá habían asistido durante muchos años. Como dicen en el pueblo, he sido un pecador habitual durante mucho tiempo, pero fue agradable volver a la iglesia, escuchar palabras familiares y cantar algunos himnos antiguos. Esa tarde, Lu me llamó. Me contó todo lo que hizo ese fin de semana. Al escucharlo, me di cuenta de que pase lo que pase, tenía suerte de tener un amigo tan bueno como Louis y que le estaría agradecido por mucho tiempo. Traté de decírselo, pero me daba vergüenza expresar mis emociones tan torpemente como los hombres lo hacen en tales asuntos. Él suspiró. «Lo habrías hecho por mí», dijo, pero sabía lo que estaba tratando de decir, y lo entendí. Luego su tono cambió. «Bueno, Tom, hasta ahora todo ha sido solo por diversión. ¿Estás listo para hacer esto? En serio, una vez que empecemos, no hay vuelta atrás». No le respondí de inmediato, pausando para pensar en lo que estábamos a punto de hacer. No había garantía de éxito. De hecho, incluso si tenemos éxito, podría terminar mal para mí. Y si todo esto explota en mi cara, podría volverse muy feo rápidamente y es posible que termine trabajando en la granja de mis padres. Pero luego pensé en todo lo que había sucedido en las últimas 2 semanas, sin culpa alguna mía. En mi opinión, Carol me humilló, me puso en una posición que no podía soportar. Incluso si decidiera cumplir con sus deseos, no había garantía de que la situación no se hiciera pública o de que no volviera a suceder. Y si eso sucede, ¿qué pensará Susan de mí cuando sea lo suficientemente mayor como para entender que no quería ser un ejemplo de este tipo de padre para ella? No, pensé, Carol me tiene acorralado y no tengo más remedio que contraatacar. Y por los cielos, eso es lo que voy a hacer. Lu, le dije, vamos a hacer esto. Creo que debe haberse dado cuenta de lo que estaba pensando porque se mantuvo en silencio mientras yo me sentaba y pensaba. Pero cuando le dije que estaba listo, simplemente dijo, de todos modos, Eddie piensa que estás haciendo todo bien. De alguna manera eso me inspiró un poco. Ahora se lanzó de lleno al trabajo, pero ¿tienes acceso a una computadora? Me reí y dije, mis antepasados pueden vivir en una granja, pero no viven en el siglo XVIII. Está bien, mañana te llamaré y te diré dónde buscar. ¿Por qué no me envías simplemente el enlace por correo electrónico? Dije, puedo acceder fácilmente a mi correo electrónico desde aquí. No, dijo él, no quiero un enlace rastreable para esto. Simplemente espera mi llamada mañana. Con eso, nos despedimos y me fui a asegurarme de que Susan estuviera profundamente dormida en su nueva cama. Observarla se convirtió en mi trabajo más importante. Lu me llamó a media mañana el lunes. Cuando tengas la oportunidad de estar a solas con una computadora, ve a YouTube y busca WXYYY. Me dijo, encontrarás un video. Después de verlo, llámame de vuelta y dime qué piensas. Mamá y papá llevaron a Susan a dar un paseo, así que ahora era el momento perfecto. Fui al sitio web y busqué la estación. Había muchos videos que aparecieron, pero uno que llamó mi atención se llamaba WXYYYY. La coanfitriona Carol Martín comparte su filosofía personal sobre el amor y el matrimonio. Cuando hice clic en el icono, la música familiar del noticiero de las 6 de la estación sonó por los altavoces, acompañada por la apariencia del protector de pantalla estándar que WXYYY usaba todas las noches de la semana. Pero a medida que la cámara se acercaba a Carol, su voz se desvaneció y una voz fuera de pantalla habló. La popular copresentadora de noticias de Baxi, Carol Martín, fue entrevistada recientemente sobre sus opiniones sobre el amor y el matrimonio.
La pantalla cambió a otra imagen de Carol, y la escuché decir, el matrimonio es una institución que ha existido tanto tiempo como la sociedad humana, pero hoy está bajo ataque como nunca antes. Reconocí inmediatamente estas líneas. Eran el comienzo de una serie de noticias de entretenimiento que el canal WWXYYYY produjo sobre el creciente número de divorcios en todo el país. Pero en lugar de continuar la serie, que de hecho se emitió hace varios meses, volvió la voz en off. ¿Qué piensas sobre la santidad del matrimonio, Carol? De repente, la escena cambió a mi oficina, donde Carol estaba de pie y dijo, los votos matrimoniales fueron escritos para otro momento y lugar. Nadie cree esta mierda ya. El escenario se congeló y volvió la voz en off. ¿Y qué hay de la fidelidad y la constancia hacia tu esposo? ¿Cómo te sientes al respecto, Carol? La imagen de Carol en la pantalla habló de nuevo. Si quiero irme, lo haré, te guste o no, y quiero hacerlo. Una imagen fija de Ted Stevenson parpadeó en la pantalla para que el espectador no tuviera dudas sobre quién estaba hablando Carol. El locutor invisible volvió. ¿Y qué hay de las opiniones de la comunidad? ¿Crees que la mayoría de las personas en Birmingham que ven tu programa de noticias estarían de acuerdo contigo? Y Carol habló de nuevo. No me importa lo que piensen mis fans. No son más que un montón de babosos y paletos. El locutor llenó suavemente el repentino silencio. Definitivamente, este es un punto de vista controvertido, Carol. ¿Estás preocupada por cómo esto podría afectar la opinión pública? La imagen de Carol en la pantalla proporcionó rápidamente la respuesta. Así que en 6 meses o un año, dejaré esta miserable ciudad y encontraré un trabajo en una ciudad real donde las calles no se duerman por la noche. Mientras tanto, lo que piensen los rednecks aquí no significa nada para mí. Sin un ápice de ironía o condena, la voz invisible continuó. Entonces, ¿tienes ganas de tener una relación sexual con tu copresentador, Ted Stevenson? La respuesta de Carol fue clara. Ya dije que voy a divertirme con Ted Stevenson, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Pero esta vez, en lugar de que Carol me hablara en mi oficina, su voz acompañó el video que grabé en mi teléfono en el camerino. Y al igual que con mi padre, la escena pasó de 2 figuras entrelazadas en la oscuridad a una clara imagen de una Carol escasamente vestida arrodillándose y comenzando a desvestir la figura inconfundible de Ted Stevenson. La escena se congeló en pinturas eróticas y la voz en off regresó por última vez. Ahora la única pregunta en la mente de los espectadores de Birmingham, ¿dónde están Carol y Ted pasando el rato esta semana? Luego apareció la canción de cierre de noticias de WXY y la pantalla mostró una vista del set de noticias con sillas vacías y el video se desvaneció. Me recosté en mi silla, lleno de una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Tomé el teléfono y llamé a Lou. Obviamente reconoció mi número porque respondió inmediatamente diciendo, bueno, ¿qué piensas? Oh Dios mío, Lou, eres un genio. Será cruel. Este video cortará su carrera como si estuviéramos tallando un pavo de Acción de Gracias. Bastante bueno, ¿verdad? Debo admitir que estoy orgulloso de ello, dijo felizmente. Sentí un pellizco de culpa al recordar lo que acababa de ver. ¿Crees que no fuimos demasiado groseros con ella? Escucha, dijo decididamente. ¿Ella dijo todo esto frente a ti o no? Sí, respondí. Pero. No hay peros, interrumpió él. Se ha convertido en una especie de monstruo egoísta y necesitamos mostrarlo al resto del mundo. Luego su tono cambió. Escucha, Tom, en el fondo eres un buen tipo. A menudo pienso que preferirías sufrir tú mismo que hacer sufrir a otra persona. Pero si no haces esto, no serás tú quien sufra, sino Susan. Ella crecerá con Carol como su modelo a seguir. No quieres eso, ¿verdad? Tragué saliva. Tienes razón, Lou. Realmente no tengo opción. Gracias por ayudarme a mantener la cabeza en su sitio ahora, dije. ¿Qué hacemos ahora? ¿Enviaremos correos electrónicos masivos con un enlace al video o qué?
La belleza del virus es que no tienes que hacer nada especial para propagarlo. Una vez que aparece una fuente de infección, el virus se propaga sin ayuda hasta que, muy pronto, se desarrolla una epidemia. Este video es nuestra fuente de infección. Puedo insinuarle a un par de personas a las que les gusta chismear, pero a partir de ahí se propagará por sí solo. Solo necesitas tener paciencia. De acuerdo, Lu, tú entiendes esto. Solo manténme informado. Durante los próximos días, Susan y yo pasamos un tiempo maravilloso visitando a mamá y papá. Susan había estado en la granja antes, pero solo por 1 o 2 días a la vez. Ahora que teníamos una semana entera para nosotros, papá y yo queríamos realmente mostrarle cómo funciona la granja para que Susan supiera de dónde proviene nuestra comida. Al mismo tiempo, mamá llevó a Susan a la cocina y la introdujo en la cocina. Nuestras comidas caseras eran más abrir el paquete y calentar el contenido que cocinar realmente. Mamá cocinaba casi todo desde cero, y a Susan le encantaba estar de pie en un taburete junto a ella, ayudando a agregar ingredientes y revolverlos en grandes tazones. En general, fue una semana maravillosa para Susan, experimentando muchas cosas que no había experimentado en nuestra vida en la ciudad. Mientras tanto, Lu me llamaba todos los días para mantenerme informado de la bola de nieve que había comenzado a rodar hacia Susan. El martes, incluso se rió cuando me dijo que Edie había escuchado sobre el video de una mujer con la que trabajaba. El miércoles, el video fue discutido alrededor de la mesa en la reunión semanal de Kivanis a la que asistía Lu. Juró que él no fue quien lo mencionó. En el periódico del jueves por la mañana, una columnista de medios locales escribió unas pocas líneas vagamente referidas al video en su columna. Al final, dijo, y la pregunta que ha estado resonando en Birmingham es, ¿dónde están Carol y Ted ahora? Cuando Lu me llamó el jueves por la tarde, no pudo contener la alegría en su voz. Hablé con nuestro hombre de los medios que dirige WXY. Dijo que toda la estación de radio estaba en pánico. Comienzan a recibir llamadas de otros medios de comunicación que intentan entrevistar a Carol y Ted sobre el video y el WXY. La gente no sabe qué hacer. Aparentemente, Don Sánchez también se fue por unos días esta semana, y nadie sabe dónde está ni cómo contactarlo. El viernes, Lu me dio un aviso sobre un artículo en el blog de mediosgowker.com. Informaba que había habido un alboroto en Birmingham sobre 2 presentadores de noticias de WXYZ e incluía un enlace a un video en YouTube. El artículo terminaba con una predicción de que podrían rodar cabezas. Esa mañana llamé a mi abogado y le dije que presentara la solicitud de divorcio. También acordé con él que la presentación formal de los papeles de Carol tendría lugar el sábado en el Centro de Bienestar de Gulf Shores, donde ella se estaba divirtiendo con Ted. Me costaría dinero extra, pero pensé que valía la pena. Mi presentimiento estaba justificado porque sabía cuál sería el siguiente movimiento de Lu. También llamé a Missy para avisarle que estaba solicitando el divorcio y que Carol sería notificada el sábado. Le pregunté si quería que Ted también fuera notificado al mismo tiempo. No, dijo tranquilamente. Planeo hacerlo yo misma cuando finalmente llegue a casa. Le deseé suerte. Las otras estaciones de televisión locales de Birmingham estaban terriblemente celosas del éxito de XS. Se enteraron de los rumores a principios de semana y, después de ver videos en línea, oliendo sangre. Su único problema era cómo desarrollar la historia. Lu les dio la respuesta. Le dijo al productor de noticias de la segunda estación más grande que yo había presentado la solicitud de divorcio. Este detalle fue un verdadero evento noticioso que podían informar sin tener que recurrir esencialmente a chismes. Luego, mi abogado subió la apuesta. Cuando una reportera de la estación llamó para confirmar la presentación de la solicitud. El abogado le dijo que los papeles serían notificados el sábado e incluso indicó el lugar donde ocurriría. El perro salió repentinamente a cazar. El director de noticias decidió que la historia era demasiado jugosa como para ignorarla, así que decidieron ir a por todas. La estación contactó al mensajero judicial asignado para notificar a Carol, y él aceptó coordinar con ellos. Una vez decidido eso,
el gerente de la estación dio permiso para enviar un equipo de cámara y su reportero principal a Gulf Shores el sábado. El sábado por la mañana, Lou me llamó con más noticias. Aparentemente, Don Sánchez finalmente fue notificado. Acortó sus vacaciones y trató de regresar a Birmingham lo antes posible. El contacto de Lou en WXYYY le dijo que todos en la estación estaban aterrorizados. Nadie sabe qué está pasando. Lou también me aconsejó que asegurara de ver las noticias de la noche en un canal competidor. Creo que te resultará interesante, dijo con una sonrisa irónica. Lo del sábado es que generalmente es un día de eventos bajos, lo que significa que los canales de televisión a menudo están buscando contenido. Creo que eso es lo que sucedió ese sábado porque la noticia sobre Carol y Ted fue la principal. El presentador rival, algo aceitoso, apareció en pantalla con una foto de Carol y Ted detrás de él. Esta era una foto de un cartel que vi desde la ventana de mi oficina hace una semana. Durante toda esta semana, mucha gente en Birmingham se ha estado preguntando, ¿dónde están Carol Martin y Ted Stevenson de WXYYY? Hoy, en una historia exclusiva, logramos encontrarlos en Gulf Shores, donde habían estado escondiéndose toda la semana. La escena cambió a imágenes de la reportera principal de la estación, Hilda O'Reilly, una mujer pelirroja y firme con una voz aguda, caminando por la playa hacia una pareja tomando el sol en la arena. Por supuesto, era Carol y Ted. Ninguno de ellos escuchó a la reportera, al camarógrafo o al técnico de sonido hasta que Hilda se acercó a ellos y les preguntó en voz alta, Carol Martin, Ted Stevenson, ¿qué nos pueden decir sobre sus relaciones y las historias que están circulando en Birmingham? Carol gritó de sorpresa y se volteó para ver quién le estaba hablando. Cuando hizo esto, quedó claro para los espectadores que estaba tomando el sol sin la parte de arriba del bikini. Al ver a la pequeña multitud en la cámara, gritó nuevamente y se cubrió apresuradamente los senos, que por supuesto estaban borrosos en la pantalla de televisión para cumplir con los estándares de la FCC. Se dio la vuelta para recoger la parte de arriba de su bikini, y cuando se inclinó para ponérsela, quedó claro que sus braguitas eran un tanga. La cámara luego se dirigió a Ted Stevenson, quien intentaba desesperadamente agarrar su toalla de playa para cubrir el diminuto bañador Speedo que llevaba puesto. Recuperando algo de modestia, Carol se volvió hacia la reportera pelirroja con enojo y gritó, Hilda, ¿qué demonios haces aquí? ¿Por qué estás invadiendo nuestra privacidad de esta manera? A Hilda no le importó en absoluto. ¿Qué pueden decir sobre el video que se ha difundido por todo Internet? ¿Qué video?, preguntó Carol, confundida. El que dice a todos los idiotas en Birmingham que vas a tener un romance con Ted Stevenson, respondió Hilda fríamente. Carol comenzó a balbucear, y Ted intentó intervenir para desviar la atención de ella. Sin embargo, fue en este momento que la aparición improbable de un hombre en traje y corbata en la playa hizo que todos se detuvieran. Acercándose a Carol, preguntó en voz alta, ¿eres Carol Bailey Martin? Carol respondió reflejamente, sí. Luego, señorita Martin, dijo, entregándole el sobre, acepte la presentación oficial. Su esposo también me instruyó para informarle que las cerraduras de su casa han sido cambiadas y ya no es bienvenida allí. Dicho esto, se dio la vuelta con calma y se alejó de la playa. Carol quedó atónita por un momento, luego la ira brilló en sus ojos y gritó, «¡Este hijo de puta!». Siendo un profesional de la televisión, Ted se dio cuenta de que las cámaras seguían grabando, agarró a Carol, y le advirtió en voz baja que no dijera nada más. Le tomó la mano y la llevó a medias, la arrastró hacia el complejo hotelero. La cámara se enfocó en sus nalgas brillantes y aceitadas mientras se alejaba enojada. El presentador local regresó a la pantalla. Y ahora ven a Carol Martin y Ted Stevenson, quienes estuvieron fuera toda la semana, encontrándose compartiendo una habitación en un lujoso resort en Gulf Shores. Y el último acontecimiento fue que el esposo de Carol la obligó a servir formalmente los papeles de divorcio y la echó de la casa. Intentamos obtener un comentario de su esposo pero no pudimos contactarlo. Realmente no pudieron contactarme porque Susan y yo estábamos seguros en la granja de mis padres, y planeaba dejarlo así durante el resto del fin de semana.
Pero si bien esto significaba que estaba a salvo de los reporteros curiosos por el momento, mi única forma de mantenerme al tanto de los acontecimientos era a través de Lou. Lou supo por su contacto en otra estación de televisión de Birmingham que Carol no había creído tontamente al mensajero del tribunal cuando le dijo que había cambiado las cerraduras. Así que le pidió a Ted que la llevara a nosotros. Esto fue un doble error porque no solo su llave ya no funcionaba en la puerta, sino que otras estaciones de noticias de televisión colocaron un equipo de cámara para vigilar la casa, y su vergüenza y frustración quedaron capturadas en cámara. Pero lo que sucedió después fue aún peor. Luego ella y Ted se fueron a su casa sin pensar en las consecuencias. Missy recibió a Ted en la puerta con un paquete de sus papeles de divorcio y le dijo que no volviera. También había un equipo de filmación allí, y la humillación de Ted se incluyó en las noticias para que todos la vieran. Desesperados, los dos se apresuraron a alejar a los reporteros de su camino, y terminaron pasando la noche en un motel en la carretera interestatal 65, a medio camino de Tennessee. Lou tuvo que confiar en nuestro gerente de medios, quien a su vez se enteró de todo a través de su contacto en WXYY. El sábado por la tarde, Don Sánchez, el director de noticias de WXY, finalmente regresó a Birmingham e intentó sin éxito contactar a Carol y Ted. Regresaron de Gulf Shores, naturalmente, con sus teléfonos celulares apagados para no ser molestados por otros reporteros. Ni siquiera Don pudo dejar un mensaje. Los buzones de voz de Carol y Ted estaban llenos. El resultado de todo esto fue un director de noticias muy enojado. Su estado de ánimo no mejoró cuando alguien le mostró una cinta de las noticias exclusivas del sábado por la noche de la red rival. No fue hasta el domingo por la tarde que Ted pensó en llamar a la oficina, y Don ordenó a ambos copresentadores que vinieran al estudio de inmediato. Los dos se subieron al auto de Ted y se dirigieron inmediatamente a los estudios de WXY. Cuando llegaron, encontraron una camioneta de transmisión remota de una estación rival estacionada al otro lado de la calle, así que tuvieron que conducir hasta la parte trasera del edificio y entrar sigilosamente en el ascensor de servicio. El resultado de este pequeño maniobra fue que entraron imprudentemente y sin anunciarse en una reunión que Don estaba teniendo con el resto de su personal. Aparentemente, los gritos comenzaron de inmediato mientras Don criticaba a la pareja por su comportamiento estúpido y desvergonzado, y Carol y Ted trataban de defenderse. Eventualmente, Don ya había tenido suficiente, y frente a todo el grupo, les dijo a Carol y Ted que estaban despedidos. ¿Qué? Chilló Carol. No puedes hacer esto. Tenemos un contrato. Don entró en modo ejecutivo y respondió con mucha calma. Si revisas tus contratos, verás que tienen una cláusula de moralidad que requiere que te comportes de acuerdo con los estándares de la comunidad. Lo que hacemos en privado no es asunto de nadie, exclamó Carol. Don, un católico practicante, se puso de pie y se inclinó hacia ella sobre su escritorio. Cuando fui a misa en la catedral esta mañana, el sacerdote predicó sobre la santidad del matrimonio y el pecado del adulterio. No mencionó a ninguno de ustedes por su nombre, pero se refirió al mal ejemplo establecido por algunas figuras públicas en nuestra ciudad. Carol se estremeció ante la idea de ser el tema de la predicación local, pero Ted todavía estaba indignado y se precipitó a lugares donde las cabezas inteligentes habrían permanecido en silencio. Pero nadie sabe de nosotros ni está interesado en nosotros ahora. Don se volvió sarcástico. Obviamente, no viste las noticias en otros canales de noticias anoche. Te sugiero que recojas una copia y la veas. Pero no hay razón para esperarla. Simplemente mira por la ventana. Con estas palabras, fue hacia la ventana detrás de su escritorio y corrió la cortina. Había uno de los carteles al otro lado de la calle con fotos de los ahora famosos presentadores. Carol echó un vistazo rápido al letrero, luego lo leyó cuidadosamente. ¡Oh, Dios mío!, exclamó. Un gamberro con nervios de acero y una lata de pintura en aerosol estaba corrigiendo el cartel. No había hecho mucho más que borrar parte del texto, pero ahora el letrero decía con orgullo: la elección de Birmingham para la chica de las noticias de las 6. Don no dejó caer la cortina y se volvió hacia la pareja,
ahora en silencio. Con un tono oficial, dijo, su comportamiento ha avergonzado a nuestro canal y ha causado un daño irreparable a nuestras calificaciones y nuestra reputación. No tengo más remedio que sacarlos del aire y terminar sus contratos de inmediato. Hizo una pausa y luego dijo amargamente, ¿alguna vez has visto a Frankenstein real? Confundidos por el cambio de tema, asintieron, inciertos. Bueno, en este momento, continuó Don, ustedes son monstruos y la gente de Birmingham es una multitud enojada. Si fuera ustedes, abandonaría la ciudad lo más rápido posible. Estaba muy preocupado. Cuando Susan y yo regresamos a Birmingham el domingo por la noche, salimos tarde deliberadamente, con la esperanza de evitar cualquier confrontación con Carol o los medios de comunicación. Como resultado, me enteré del despido de Carol y Ted en las noticias del domingo por la noche. Pero cuando llegué a nuestro garaje, resultó que habiendo ganado una famosa victoria, los equipos de noticias contrarios habían decidido abandonar el campo de batalla. También tuve suerte al día siguiente cuando el Birmingham News destacó un nuevo escándalo que involucraba a un político de la ciudad atrapado usando fondos públicos. La historia relegó a Ted y Carol a las páginas traseras y comenzó una nueva caza de brujas para los reporteros. Aparentemente, a nadie le importaba la reacción del esposo enojado. Esa mañana, llevé a Susan a casa de la señora Alsap. Cuando llegué allí, la señora Alsap me recibió en la puerta y abrazó a Susan. Ve, cariño, le dijo. Mis hijos te extrañaron. Quieren jugar. Mientras Susan corría hacia sus pequeños amigos, la señora Alsap se volvió hacia mí con simpatía. Me entristeció mucho escuchar sobre todo lo que pasó, Tom. Espero que todo salga bien para ti y Susan. Le agradecí su compasión, pero realmente no tenía una respuesta sobre cómo funcionarían las cosas para nosotros. De hecho, noté que no incluyó a Carol en sus preocupaciones. Cuando llegué a la oficina, todos fueron amables, pero pude ver que me evitaban. Es como si tuviera una enfermedad incurable y nadie supiera qué decir. La excepción, por supuesto, fue Lou. Me abrazó y yo lo abracé también, muy fuerte. Eres un genio, le dije. Eres un gran artista de campañas virales. Bueno, dijo, funcionó mejor de lo que podríamos haber esperado. Lo único malo es que nunca podremos contarle a nadie lo que hicimos. Eso es incluso bueno, respondí. Sé que me volverá y estoy listo para eso. Resultó que fui demasiado pesimista en mis expectativas. Más tarde esa semana, mi abogado me llamó y me dijo que Carol había decidido no impugnar el divorcio. ¿Pero por qué?, le pregunté. Ya me dijo lo que haría si presentaba una demanda de divorcio. ¿Qué pasó? Hablé con el abogado de Carol y él me contó el resto de la historia. Dijo que Carol quería presentar una contrademanda de divorcio y también demandarte por invasión de privacidad, pero su abogado la convenció de lo contrario. Señaló que hay cuestiones legales sobre si una persona puede grabar legalmente la conversación de su cónyuge. Estas cuestiones se vuelven aún más confusas cuando uno de los cónyuges es una presentadora de televisión que es una figura muy pública. Básicamente, le dijo a Carol que su demanda podría llegar hasta la Corte Suprema antes de que se tome una decisión final. También le recordó a Carol que no es una figura tan popular en estos días. Le será difícil encontrar un jurado comprensivo para escuchar su caso. Pero, ¿qué pasa con Susan?, pregunté. Carol juró que me la quitaría. Mi abogado resopló. Tom, tu futura exesposa está desempleada. Sus posibilidades de reanudar su carrera no solo en Birmingham sino también en el estado de Alabama son absolutamente nulas. De hecho, no creo que pueda conseguir trabajo en ninguna estación de radio en el sureste después de recibir tanta publicidad. Ahora ella es el epítome de una esposa infiel con reputación de inmoralidad, sin trabajo estable y sin perspectivas en toda la región. ¿Qué juez le otorgaría la custodia de una niña pequeña? El punto es que Carol dejará la ciudad lo más rápido posible. Aún tendrás que compartir las ganancias de la casa con ella cuando se venda, lo que podría suceder en cualquier momento hasta que Susan cumpla 18 años.
Y Carol aún tiene derechos de visita en días festivos y cumpleaños. Pero te otorga la custodia porque no tiene esperanza de conseguir nada más. Lo único que quiere es que se le permita entrar en la casa para recoger sus pertenencias personales antes de irse de la ciudad. Y una cosa más, Tom. Le gustaría poder hablar contigo cuando venga a tu casa. Si firma los documentos bajo estos términos, creo que puedo hablar con ella antes de que deje la ciudad. Le dijimos que acordamos que esto tendría lugar al final de la semana. Y así sucedió. De hecho, conseguí todo lo que quería. No, eso no es verdad. Lo que realmente quería era que mi vida y mi familia volvieran a ser como antes de que ocurriera todo este terrible lío. Pero eso era un pensamiento iluso. Una vez que comienza una avalancha, nada puede detenerla realmente. Pero al menos todavía tenía a mi hija. Y eso era lo único que realmente me importaba. A la noche siguiente, Lou, Edie y yo celebramos en la cena. Susan había estado con nosotros y ahora dormía en una de sus camas mientras los adultos continuaban la fiesta. No fue realmente una fiesta, sino simplemente una oportunidad para que los tres reflexionáramos sobre todo lo que había sucedido. Llevé una botella del champán más caro que pude encontrar para brindar por mis amigos y agradecerles su lealtad. Edie, a su vez, levantó una copa para nosotros dos. Chicos, dijo, cuando me enteré de su plan, pensé que estaban locos. Pensé que todo saldría mal y nuestras manos estarían sucias. Lo único que me impidió objetar fue el hecho de que tú aquí, me saludó, estás luchando por tu niña, y no tienes a nadie más a quien recurrir. Y tú, mi amado esposo, estabas tan seguro de que podrías lograrlo. Así que aquí va por ustedes dos por luchar cuando es necesario y ganar a pesar de las grandes probabilidades. Por su salud. Por su salud. Liu y yo estuvimos de acuerdo al unísono. Sentí que había una cosa más que tenía que hacer antes de que todo este sucio lío pudiera considerarse terminado, y eso era verificar cómo estaba Missy Stevenson. Si había un espectador inocente, era ella. Pero sabía que estaba sufriendo tanto como cualquier otra persona. Y me sentía un poco culpable por meterla en este lío, aunque no tuviera otra opción y aunque Ted fuera el verdadero culpable. Pero al menos tuve la oportunidad de decidir actuar. Missy nunca esperó esto. Llamé para preguntar si podía ir a verla, y ella me invitó a almorzar, así que sentí que no debería estar demasiado enojada conmigo. Nos encontramos en un restaurante tranquilo al lado, y después de que el camarero tomara nuestros pedidos, le pregunté cómo estaba. No muy bien, me temo, Tom, respondió. Todavía no puedo creer que todo esto haya sucedido. Un minuto estaba felizmente casada con un apuesto y exitoso presentador de televisión, y al siguiente momento, estaba divorciándome del bastardo que me mintió, engañó y me humilló frente a toda la ciudad. Lo sé, Missy, la consolé, todo esto es tan increíble. Siento que he sido transportada a una mala telenovela de la tarde. Ella quería saber qué estaba pasando entre Carol y yo, así que le conté cómo terminó nuestro divorcio. Bien, dijo vengativamente. Obtuvo exactamente lo que se merecía. ¿Y Ted? Le pregunté. ¿Qué está pasando entre ustedes dos? Ese cobarde, respondió amargamente. No tuvo el coraje ni la cortesía de enfrentarse a mí. Simplemente dejó la ciudad, diciéndole a su abogado que me diera lo que quisiera. No tengo idea de dónde fue y no me importa. Excepto, por supuesto, que sigo despertándome por la noche y buscándolo antes de recordar siquiera lo que pasó. Sacó un pañuelo y se secó los ojos. ¿Estás bien económicamente?, pregunté. Sí y no, dijo. Me dejó una casa, pero es demasiado grande para vivir sola, y tenemos una hipoteca grande pero sin capital real, así que no creo que pueda permitirme quedármela para mí sola. Ted supuestamente iba a pagarme pensión alimenticia, pero siendo honesta, no espero que pueda hacerlo solo si encuentra un nuevo trabajo, y mis amigos me advirtieron que esto no será fácil para él. Suspiró. En general,
creo que lo más razonable para mí es volver con mis padres por un tiempo, tratar de encontrar un trabajo y comenzar a reconstruir mi vida. Se detuvo. Así no se suponía que fuera mi vida, dijo tristemente. Me hizo sentir terrible. Era una chica dulce que no merecía nada de esto. Le rogué que se mantuviera en contacto conmigo y me informara dónde terminaría. Me gustaba mucho Missy, y esperaba que la suerte le sonriera. Se lo merecía. Todo lo que quedaba era la visita de Carol, y no estaba deseando que llegara. La ira y el resentimiento que había sentido anteriormente disminuyeron después del éxito de nuestra campaña viral. Sentía que había recuperado al menos parte de mi hombría, y ahora ya no tenía que luchar contra ella ni regodearme en mi victoria. Como resultado, decidí hacer algo agradable por Carol. Organicé todo para que cuando Carol llegara, Susan estuviera conmigo. Cuando Carol salió de la camioneta que había alquilado para transportar su ropa y otras pertenencias personales, vi un ceño fruncido en su rostro. Pero cuando abrí la puerta y dejé que Susan corriera hacia ella, el ceño se convirtió en una sonrisa y lágrimas de felicidad. Mientras Susan envolvía sus brazos alrededor del cuello de su madre y la abrazaba desesperadamente, Carol me miró y susurró, «Gracias». Entraron, y Carol jugó con Susan durante bastante tiempo. Oficialmente, la visita solo debía durar 1 hora, pero habiendo decidido que Susan estaría conmigo, mentalmente deseché ese tiempo por la ventana. Una vez que Susan agotó todo lo que quería mostrarle y contarle a su madre, Carol sugirió que se fuera a su habitación y jugara sola. «Estaré allí pronto, cariño. Primero tenemos que hablar con papá». Tan pronto como Susan se fue, Carol se volvió hacia mí algo renuente y dijo, «Gracias por esto. Realmente no esperaba que me dejaras verla». Simplemente asentí. El estado de ánimo de Carol cambió notablemente. «No puedo creer que hayas hecho todo esto. Usaste una conversación privada entre nosotros para destruirme, para convertirme en la burla de la ciudad. ¿Cómo pudiste hacer esto?». Suspiré. «Carol, no quiero pelear contigo más. No servirá de nada para ninguno de los dos». «Es fácil para ti decirlo», replicó ella. «Eres una ganadora. Me privaste de mi trabajo, mi familia y mi futuro, todo para proteger tu frágil ego». «Carol», dije, «no quiero pelear contigo y realmente no lo quiero. Solo quiero que pienses en una cosa. Nada habría sucedido si no hubieras decidido satisfacer tus deseos personales, sin importar nadie ni nada. Todo lo que sucedió te lo trajiste a ti misma». Carol abrió la boca para responder, pero en ese momento Susan la llamó preguntando cuándo iba a subir. Carol me miró un momento más, luego se volvió y se dirigió hacia su hija. Después de jugar un rato en la habitación de Susan, Carol llevó a su hija a nuestra habitación y comenzó a empacar sus cosas mientras seguía hablando con Susan. Escuché su alegre charla desde abajo. Finalmente, Carol bajó con sus maletas arrastrando con Susan siguiéndola detrás. Carol dejó sus bolsas en el suelo y luego se arrodilló frente a su hija. Tomando a Susan por los hombros, Carol le dijo, «Mamá necesita irse. Voy a vivir en otro estado y no podré verte todos los días. Pero te prometo que te veré cada vez que pueda. Y podemos hablar por teléfono y filmarnos tanto como queramos». El llanto de Susan fue inmediato y sincero. «No, mami, no quiero que te vayas». La niña agarró a su madre por el cuello y se apretó contra ella como si fuera el único bote salvavidas en el océano. Carol la levantó y se puso de pie, abrazándola fuertemente, apoyándola en la espalda e intentando calmarla. «Está bien, muñeca. Te veré pronto y me contarás todo lo que hiciste y nos lo pasaremos muy bien». Mientras hablaba, se acercó a mí y me entregó a Susan. «Ahora sé una buena niña y haz todo lo que tu papá te diga. Te quiero, Susan. Nunca lo olvides». Luego se dio la vuelta, recogió sus maletas y caminó rápidamente hacia la puerta. Vi lágrimas corriendo por su rostro, pero no se permitió mirar hacia atrás. En su lugar, caminó directo a su coche,
cargó sus bolsas en la parte trasera y agitó rápidamente. Abracé a mi hija sollozante mientras mis propias lágrimas corrían por mis mejillas. Me sorprendió darme cuenta de que venían de una pérdida no menos que la de mi hija. Mi pequeña estaba perdiendo a su madre, y yo estaba perdiendo a mi esposa. Finalmente, coloqué a Susan. Escucha, dije, tengo una idea. ¿Qué, papá? Preguntó con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no vamos al parque y vemos si hay más patos allí? Y después de hacer eso, tal vez podamos encontrar un vendedor de helados y comprarle un cono. Oh sí, respondió inmediatamente. Y podemos darles los conos a los patos, ¿verdad, papá? Por supuesto que sí, respondí. Fue un gran alivio distraer a Susan de su pena. Sabía que habría muchas más veces en las que extrañaría a su madre y la presencia femenina en nuestro hogar. Pero esperaba que lo que había escuchado fuera cierto. Los niños pequeños son más resilientes y se adaptan al cambio más rápidamente que los mayores, y pensé con pesar que esperaba poder adaptarme también yo. La semana siguiente aprendí que tendría que adaptarme aún más de lo que esperaba. Tarde una noche, el jefe de la agencia me llamó a su oficina. Tom, comenzó, has hecho un trabajo excelente para nosotros y realmente apreciamos tu contribución al éxito de la agencia. Solo estaba esperando el pero que sabía que vendría. No pensé que me gustaría la dirección que estaba tomando, pero todo este asunto con tu esposa ha dejado un olor que se pega a todo lo relacionado con los clientes. Preguntan si eres el esposo de Carol y les afecta incluso cuando les hablo de tu situación. No sorprende que nuestra relación con WXYYY también esté bastante tensa, y para nosotros son un medio de comunicación clave. ¿Me estás despidiendo? Le pregunté directamente. Estaba furioso y no quería escuchar 15 minutos de rodeos. De ninguna manera, dijo con decisión. Pero he hablado con algunos de los otros ejecutivos, y creemos que es lo mejor para ti y la agencia si decides conseguir un trabajo en otro lugar. ¿Cuánto tiempo tengo?, pregunté bruscamente. No hay plazo límite, me aseguró. Tienes todo el tiempo que necesites. Y escucha, Tom, estaría encantado de darte una excelente carta de recomendación. Espero que esto te ayude a encontrar algo rápidamente. No me gustó. Era injusto, pero sabía que no tenía sentido quemar puentes a mis espaldas. Así que le estreché la mano, le aseguré que entendía y que comenzaría la búsqueda de inmediato, y también le agradecí la oferta de la carta. Luego regresó a su oficina. De camino, entré en la oficina de Liu y cerré la puerta. ¿Cómo estás, amigo?, me preguntó. Acabo de salir del trabajo, le dije. Parece que con todo el alboroto que hemos estado causando en la ciudad, se ha vuelto demasiado caliente para los altos mandos de la ciudad. Luego le conté sobre mi conversación con el jefe. Es una mierda, gruñó. Iré a hablar con él y expresaré mi opinión. No pueden hacer esto contigo, especialmente después de todo por lo que has pasado. Lo agarré de los hombros y lo guié de vuelta a la silla giratoria. No harás nada más que quedarte callado. No me gusta ser descartado, pero al entrar en esto sabía que era arriesgado. No permitiré que te hagas daño. Ya has hecho demasiado por mí. Pude ver que no estaba contento con esto, pero comenzó a calmarse y me permitió convencerlo de evitar cualquier conflicto. Terminamos la conversación cuando prometí que iría a cenar a su casa el sábado. Dije que iría si podía llevar a una chica conmigo, y él pareció sorprendido hasta que expliqué que solo tenía 4 años. Luego volví a mi oficina y comencé a actualizar mi currículum. Mientras trabajaba en ello, sacudí la cabeza tristemente. Parece que Missy no fue el único daño colateral. Hice varios contactos en otras agencias de la zona de Birmingham y comencé a llamarlos inmediatamente. Sin embargo, después de hablar con varios de ellos, me di cuenta de que como resultado del escándalo de la aventura de Carol y Ted, mi reputación en la zona había quedado arruinada. Personalmente, todos me apreciaban,
pero nadie estaba dispuesto a contratarme, ni siquiera con un palo de 3 metros. Es hora de ampliar el rango de búsqueda. Terminé regresando a mi antigua agencia en Mobile. Estaba lo suficientemente lejos como para que el escándalo no me alcanzara allí, y la agencia estaba feliz de recibir a un producto probado con experiencia en grandes ciudades. Por supuesto, tuve que vender mi casa en Birmingham, y aunque el mercado allí era mejor que en muchos otros lugares, me fui sin nada que mostrar de mi capital. Y, por supuesto, lo que recibí tuve que compartirlo con Carol. Carol, por supuesto, no desapareció de nuestras vidas. Empezó a llamar a Susan todas las semanas y rápidamente cambió a Skype para que pudieran verse. Ninguna de ellas estaba contenta de que todo se limitara al contacto electrónico, pero las reuniones personales estaban fuera de discusión porque Carol ahora vivía en Santa Ana, California. Aparentemente, nuestro ataque de video a Carol tuvo un impacto mayor de lo que incluso imaginábamos. En las entrevistas de trabajo, le hacían preguntas sobre su fiasco incluso fuera del sureste. Continuó su búsqueda en el oeste pero aún no pudo escapar de su reputación. Finalmente llegó a la conclusión de que era hora de posponer sus sueños de convertirse en presentadora de televisión. Logró encontrar un trabajo enseñando periodismo televisivo en el Santa Ana College de California. El trabajo no ofrecía un salario alto ni la emoción de ser presentadora, pero estaba agradecida de poder trabajar en un campo relacionado. Cuando finalmente me reconecté con mi antigua agencia en Mobile, el próximo desafío que enfrentaba era encontrar un hogar donde vivir. Mi nuevo empleador me puso en contacto con una agencia inmobiliaria y me asignaron a la nueva agente Marilyn Elliott para mostrarme algunas propiedades. Se suponía que nos íbamos a encontrar en la primera casa de la lista y cuando llegué a la dirección, ella ya estaba allí porque llegó a la puerta principal mientras aún estaba estacionando, algo en ella parecía extrañamente familiar. Aunque el nombre Marilyn Elliott no significaba nada para mí, cuando estuve lo suficientemente cerca para estar seguro, exclamé sorprendido. Missy Stevenson. Ella sonrió y vino a saludarme. ¡Qué sorpresa tan agradable! Tom. Cuando vi tu nombre, me pregunté si podría ser tú, pero decidí que era solo una coincidencia. Oh, y Marilyn Elliott es mi nombre de soltera, pero todos los que me conocen aún me llaman Missy. Missy tenía una lista de media docena de casas para mostrarme y mientras nos movíamos de una a otra, aprovechamos el tiempo para ponernos al día hablando de todo lo que había sucedido en los últimos meses. No sabía que la familia de Missy vivía en Mobile, a donde se mudó poco después de que Ted se fuera. Aparentemente, ha comenzado una nueva carrera en bienes raíces. Yo, por mi parte, le conté mi historia que terminó con mi salida de la agencia de Birmingham y mi posterior mudanza a Mobile. Cuando mencioné a Susan y la necesidad de encontrarle un preescolar, Missy se mostró interesada. Conozco algunos lugares que estoy segura serían ideales para ella, me dijo. También conozco algunas actividades geniales para niños en la zona que apuesto que disfrutará. Entonces tendrás que presentármela, dije. Se sonrojó, quizás sintiéndose demasiado insistente. Estaba contento de recibir cualquier ayuda que ayudara a Susan a mudarse a un nuevo hogar y área. Me encontré disfrutando completamente nuestra conversación y al final del día, y de la búsqueda de días, me encontré preguntándole a Missy si podría acompañarme a cenar. Por supuesto, solo para hablar sobre las casas que vimos. Rápidamente aceptó. Realmente nunca había prestado mucha atención a Missy antes. Estaba 2 años por detrás de Carol y yo, lo que significaba que solo tenía un contacto limitado con ella. Y cuando Carol se unió a WXYYY, Missy se casó con Ted. Pero ahora, escuchándola durante la cena, me encontré interesado. Siempre fue bonita, pero de una manera de chica de al lado, no tan glamurosa como Carol. Ahora la encontraba no solo atractiva, sino también inteligente y fácil de hablar. No era melosa, pero expresaba sus opiniones de manera simple y seria. Después de estar alrededor de muchas personalidades de televisión durante mucho tiempo, encontré la simplicidad y naturalidad de Missy muy entrañables. Nuestra conversación giró en torno a bienes raíces, y ella me preguntó cuál de las casas que vimos hoy era mi favorita.
Dije que me gustaban algunas de ellas, luego le pregunté cuál recomendaría ella. Esperaba que recomendara la más cara que vimos. Después de todo, era una vendedora de comisiones. Pero me sorprendió cuando señaló un anuncio de una casa con un precio más modesto. ¿Por qué esta?, pregunté. Oh, dijo inocentemente, simplemente me gusta vivir aquí. Luego se dio cuenta de lo que había dicho y se sintió avergonzada, y un pensamiento no invitado pasó por mi mente. Pero esto podría ser bueno. No entraré en detalles. Missy y yo nos casamos. Y sí, vivimos en una casa que a ella le gustaba. Estaba preocupado por cómo se llevaría Susan con Missy, pero mis miedos resultaron infundados. Aprendí que Missy había querido tener hijos desde que ella y Ted se casaron, pero Ted se había negado, sintiendo que un hijo frenaría su carrera. Así que cuando conoció a Susan, fue amor a primera vista. En cuanto a Susan, era evidente que faltaba influencia femenina en su vida. Cuando Missy empezó a aparecer en nuestra casa, Susan se aferró a ella, sintiéndose como pez fuera del agua. Incluso antes de que nos casáramos, Susan ya la llamaba Mamá Missy, y pronto abandonó por completo el prefijo Missy. El verano después de casarnos, hice algo que pensé que debería haber hecho hace mucho tiempo. Los tres volamos a Los Ángeles para que Susan pudiera ver a Carol de nuevo. Mi plan era simple. Susan pasaría una semana con Carol mientras Missy y yo íbamos de turismo por Los Ángeles. Ninguno de nosotros había estado allí antes, y realmente queríamos ser turistas típicos. Al final de la semana, los tres nos reuniríamos y volaríamos a casa a Mobile. Me daba miedo plantear el tema con Missy. Ninguna segunda esposa podría estar tan feliz de que su esposo volviera a ver a su primera esposa. Además, Missy tenía todas las razones para odiar a Carol, dada todo lo que había sucedido. Pero cuando mencioné tímidamente el tema, Missy simplemente dijo, creo que es una gran idea. Creo que ella estaba más segura en nuestro matrimonio de lo que pensaba y quizás manejó lo que sucedió un poco más maduramente que yo. De todos modos, llegamos al aeropuerto John Wayne y Carol vino a encontrarnos. Aunque había visto su cara muchas veces en Skype, casi no la reconocí parada en la terminal. Se había cortado el pelo corto y llevaba lo que yo llamaría atuendo de negocios informal. Resultó que muchas cosas habían cambiado. Susan de repente se puso muy tímida, aferrándose a la cintura de Missy y escondiendo su rostro. Pero Missy la empujó suavemente hacia su madre y le susurró palabras de aliento en el oído. Finalmente, Susan se soltó y se acercó vacilante a Carol, ganando velocidad mientras se acercaba a ella y finalmente la abrazaba. Carol lloraba profusamente, y Susan al principio estaba confundida y preocupada. Me alegra tanto verte, le aseguró su madre, y se abrazaron fuertemente. Carol miró a Missy y a mí y nos agradeció a cada uno de nosotros. No pude evitar recordar la escena de despedida cuando Carol dejó Birmingham por última vez. Esta vez, los cuatro nos dirigimos juntos a recoger el equipaje. Cuando Susan se detuvo para admirar algunas baratijas en una de las ventanas del aeropuerto, Carol se volvió hacia nosotros. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero quiero disculparme con los dos, dijo. He estado pensando mucho durante los últimos años e incluso fui a ver a un terapeuta. Ella me ayudó a entender lo que me convertí durante mi búsqueda de la fama y cuánto dolor causé a los que me rodeaban en el proceso, especialmente a ustedes dos. Probablemente no podrán perdonarme, pero espero que al menos no me odien. Missy y yo nos miramos y luego abrazamos a Carol al unísono. Se sintió bien dejar que muchas cosas desaparecieran. Después de regresar de las vacaciones. Una noche, llamé a Birmingham. Cuando Edie contestó, hablé un poco sobre nuestras vidas y luego pedí hablar con Lou. Cuando se acercó, intercambiamos saludos, y luego le dije por qué estaba llamando. Una vez estuviste listo para tomar riesgos por mí. ¿Estás listo para hacerlo de nuevo? ¿De qué diablos estás hablando, Tom? Estoy hablando de que renuncies a tu trabajo, te mudes aquí y comiences la agencia de publicidad Bailey y Faraday. ¿Qué dices?
Solo hay una forma en que aceptaré algo tan loco, respondió mi viejo amigo. ¿Y cuál es? Tendremos que cambiar nuestro nombre a Faraday y Bailey. Ambos nos reímos y comenzamos a hacer planes. Después de cómo me trataron en la antigua agencia, a Lun no le gustaba estar allí. Quería algo nuevo, y mi llamada llegó justo a tiempo. Los trajimos a ambos a Mobile, y Missy los ayudó a encontrar una hermosa casa cerca de nosotros. El hecho de que ella se negara a aceptar su comisión les hizo el precio un poco más fácil. Poco después de que Lou y yo abrimos nuestra oficina, comenzamos a ofrecer nuestros servicios a posibles clientes. Este tipo realmente quedó enganchado por nuestro enfoque. Sí, dijo. Quería probar un enfoque diferente, algo que nos hiciera destacar entre la multitud. Tal vez algún tipo de campaña viral. ¿Podrían ustedes manejar algo así? Lou y yo solo nos sonreímos el uno al otro. Sí, dije. Podemos manejar esto. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe. Y ve adelante y escucha la próxima historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente.